Economista Mauricio Pozo, PhD. Él fue ministro de Economía. Economista Pozo, bienvenido. Quisiéramos iniciar este diálogo hablando sobre los enormes retos y graves amenazas que enfrenta el gobierno de Daniel Noboa. De fuente absolutamente confiable, el día de ayer hemos conocido detalles sobre Coca-Cola Sinclair, que aunque las autoridades eléctricas señalan que no hay riesgo de un colapso, aparentemente la situación no es así. Avanza esa erosión regresiva. En un plazo tan corto como un año a año y medio podría colapsar esa central. Mientras tanto, el problema de suministro de energía eléctrica en caso de sequías no ha sido aún resuelto en Ecuador. Además de esto, está la gravísima presión financiera que tiene el gobierno, con una deuda externa que bordea ya el 70% del PIB y que tiene dentro de los programas financieros de este año la obligación de pagar ingentes cantidades de dinero, incluyendo unos 6.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Quisiéramos conocer su visión de estos retos enormes que tiene el actual gobierno. Bienvenido. Muchas gracias, Gustavo, por la entrevista. Efectivamente, hay retos y desafíos, yo diría, muy significativos para el gobierno que se ingresa el día 24 de mayo, el actual gobierno, y no quedan solo en los temas, por ejemplo, de generación eléctrica. Hay todo un problema de estancamiento económico y de objetivos de recuperación de empleo. Y por esa razón me parece muy significativo que los correctivos que se adopten sean correctivos, en primer lugar, en paralelo, es decir, acciones que dependan solo del, en este caso, ejecutivo, y de manera paralela y simultánea, aquellas que puedan iniciarse a nivel de la Asamblea con las reformas que viene al caso. Le voy a dar el ejemplo que calce en lo que usted acaba de anotar. Si vamos a seguir nosotros con empresas públicas, con trabajos empresariales administrados por el Estado, o se va a abrir la puerta para que haya administración técnica y privada en el tema eléctrico, en el tema petrolero, en el tema de las telecomunicaciones, entre otras cosas, para evitar que nos ocurra lo que ya nos ocurrió. Parte del problema de energía eléctrica, recuerde usted, fue un problema de no haberse anticipado a tener, por ejemplo, una generación un poco más equilibrada entre lo que es la termoelectricidad y lo que es la hidroelectricidad. Y también los resultados que dieron las administraciones de estas empresas. Entonces, me parece a mí que dentro de las acciones que tiene que emprender el gobierno que inicia funciones en mayo, está precisamente ese, el rol del Estado y cómo vamos a manejar la administración de las empresas públicas y muchos otros temas que podemos seguirlos comentando. Economista Pozo, muy buenos días. Una de las propuestas para cambios en la estructura del Estado, que incluiría sin duda los temas económicos, es esta propuesta de asamblea constituyente. ¿Considera usted que es el momento de avanzar en una asamblea constituyente? Todas estas urgencias que tiene el país, sobre todo de toma de decisiones, de inversión extranjera y de una gran cantidad de temas, ¿no quedarían un poco rezagados mientras se resuelve una nueva normativa constitucional? Bueno, no soy abogado ni constitucionalista tampoco, pero de la experiencia que se ha podido acumular y también escuchando a algunos expertos en estas áreas, yo sí le puedo decir que me parece que el momento para una asamblea no es. Creo que muchas de las reformas que el país requiere se pueden hacer por otras vías mucho más expeditas, mucho menos costosas, y no entrar en un proceso que se va a demorar año y medio, 2 años o capaz más, y que el resultado sigue siendo muy interrogante. Los proyectos de inversión que tanto necesitamos para darle impulso a la actividad económica, que es uno de los problemas que tenemos, se van a postergar, se van a congelar. Y esto puede dar lugar a que tengamos 4 años otra vez
con un periodo sin crecimiento económico y por lo tanto sin mejoras en el empleo. Entonces me parece que hay que verlo en la globalidad. La Asamblea Constituyente como un mecanismo para resolver qué problemas y por otro lado, cuáles son las implicaciones de una idea como estas para el tema económico. Yo personalmente le veo que no es la vía. Creo que hay otras reformas que se pueden hacer vía consulta popular u otras y de esta manera poder avanzar. Hemos hecho muchos cambios en la Constitución. Creo que hay acciones que pueden darse desde el Ejecutivo directamente y con la mayoría que ya tiene el gobierno y el apoyo popular acaba de triunfar con el 58% de apoyo, creo que tiene la fuerza suficiente para poder emprender en algunas acciones que no son fáciles, pero si no lo hace ahora, muy difícil lo va a hacer después. Yo soy de la idea también que las acciones más complicadas en materia, sobre todo de índole política, hay que hacerlas al inicio del gobierno. Después de esto no hay cómo hacerlo o se vuelve mucho más difícil. Los gobiernos se deprecian, los gobiernos se desgastan, el tiempo es parte del ejercicio del poder y por esa razón hay que aprovechar y optimizar los primeros días, las primeras semanas, yo le diría los primeros 90 días para emprender en cambios importantes. Ahí podría, por ejemplo, iniciar el caso de la reforma que ya conversamos, el tema de la seguridad social, el asunto de los subsidios como la presencia del diésel, entre otros, que son acciones políticamente sensibles, pero creo que es el momento de iniciar aplicando decisiones e iniciativas en esta materia. Economista Pozo, un fenómeno que se está dando en Ecuador, sobre el que agradeceríamos nos dé luces, nos ayude a descifrar, es este de los depósitos que se han disparado en Ecuador, la gran liquidez que tienen los bancos, pero que no se refleja en el crédito en Ecuador. El crecimiento de los depósitos bancarios casi han llegado a quintuplicarse en el primer trimestre de este año, según informes de la Asociación de Bancos. Los depósitos han alcanzado un monto de casi 55 mil millones de dólares, pasando del 3,9 al 19%. Y según la misma Asociación de Bancos Privados del Ecuador, el lento despertar de la demanda de préstamos sigue, producto de la inestabilidad política que generó el periodo electoral, pero también rezagos que ha dejado la crisis energética y la de seguridad. Tal vez aquí hay que, de alguna manera, poner en contexto este tema. Fíjese usted, el proceso de recuperación más acelerado de los depósitos se da desde el año 24. Es decir, iniciado el año empieza a acelerarse el incremento de los depósitos. Actualmente la tasa anual de crecimiento es del 20% y el crecimiento de la cartera de los créditos es aproximadamente el 10%. ¿Cuál es el problema de esto? Que venía produciéndose un daño de cartera, un deterioro de la sanidad de la misma, más en el ámbito de las cooperativas que en el caso de los bancos. Pero en promedio había un deterioro. Y sobre esa base, obviamente las instituciones financieras tenían que hacer el trabajo que la propia normativa les obliga. Ser mucho más cautelosos, mucho más rigurosos, mucho más exigentes en el otorgamiento del crédito. Entonces lo que hicieron fue cerrar un poco la llave. Y eso es desde el lado de los bancos y también de las cooperativas. Ahora, esto que se dio por el lado de las instituciones, enseguida fue acompañado por una menor demanda de crédito. Es decir, no solamente es que los bancos se volvían más rigurosos y más exigentes, sino que las personas, las empresas, grandes y pequeñas, se acercaban menos a pedir crédito. ¿Y por qué hacían eso? Porque el ambiente de crecimiento económico no era el adecuado, veían que no podían vender al ritmo que vendían antes, y sobre esa base era ineficiente, o por ponerlo de otra manera, poco útil pedir un crédito. ¿Para qué me endeudo si no sé si esos recursos me van a rendir en mayores ventas? Entonces yo creo que es de alguna manera la combinación de las dos cosas. La liquidez proveniente de los bancos que no se colocó por decisión propia de las instituciones, y por otro lado, el ambiente de estancamiento. El año pasado
como sabemos, las cifras ya ratifican lo que dijimos en su momento, que hubo recesión económica, y el repunte para este año no es mayor. Aquí hay varias fuentes de información, hablan de 1.5, 1.4, 1.7, alguna que está por ahí por el 2, que es la más optimista, pero son crecimientos muy pequeños, porque lo que hacen es simplemente, para ponerlo en sencillo, recuperar la caída del año pasado, que fue de -2. Entonces, en ese sentido, es como uno también debe explicar este comportamiento de los depósitos y del crédito en el sistema financiero. ¿Tiene alguna relación esto con el tema del consumo desde los hogares ecuatorianos? El consumo, verá, fíjese, la demanda, que se llama la demanda agregada, está compuesta por varios componentes. Yo le diría 3 en términos globales y generales. El consumo que usted acaba de citar, donde está el consumo público y privado, la inversión, donde también está la pública y privada, y el saldo de las operaciones de comercio, es decir, exportaciones menos importaciones. Efectivamente ha habido una caída del consumo. ¿Y por qué hay una caída del consumo? Porque, y eso se lo ven las cifras de cuentas nacionales trimestre a trimestre del año pasado, el último trimestre, que es la última cifra. Esto se da porque el país el año pasado tuvo contracción económica o recesión, para que se entienda mejor. 2, los niveles de empleo no han mejorado. Sin trabajo, ¿cómo va a demandar? ¿Con qué fuerza se va a producir? Que, por cierto, entre paréntesis, esto también es una de las explicaciones por qué tenemos una inflación cercana a 0. No hay capacidad de presionar los precios, si usted quiere. Y por esa razón tenemos inflación tan baja, unido a la dolarización que no permite, como sabemos, cubrir problemas fiscales con emisión de dinero. Entonces, esta es un poco la explicación por qué tenemos la situación que tenemos en el tema que usted anotó. Ahora, economista Pozo, hace un momento usted decía que el gobierno reelecto de Daniel Noboa debería tomar acciones inmediatas, es decir, al inicio de su gobierno. ¿Cuáles deberían ser estas principales acciones que debería tomar el presidente apenas asuma ya el rol para ejercer la presidencia 4 años más? Yo le diría en dos canales de decisión. El primer canal es la perseverancia y la continuidad en el programa económico acordado con los multilaterales. En esto tiene que continuar el proceso. ¿Tiene que negociar algunas reformas? Sí. ¿Tiene que replantear algunas metas? También. Pero tiene que preservar el mantener los equilibrios macroeconómicos básicos. ¿A qué me refiero? Seguir bajando el desequilibrio fiscal, seguir mejorando el superávit primario, que se llama, seguir recuperando las reservas internacionales, reducir los montos de atrasos. Es decir, todos esos indicadores desde el punto de vista de la estabilidad tiene que preservar, continuar y mantener e ir mejorando. Y para esto, economista, debería renegociar los pagos de la deuda, que además hasta el 2029 son realmente elevados, importantes. Ya, ese es un ámbito que calza tanto en lo que yo estoy citando cuanto en el segundo, y que tiene que ver con la capacidad de crecimiento económico y reducción del empleo. Ahí van las reformas. Y una de las reformas hace relación precisamente a lo que usted anota, que el perfil de la deuda nos permita liberar recursos y garantizar, por ejemplo, el que no se vuelva a plantear una renegociación durante un buen tiempo, lo que podría permitir, por ejemplo, bajar el riesgo país. Pero ese proceso es un proceso muy delicado. El tema del manejo de la deuda, sobre todo de bonos, es un tema que hay que hacerlo, creo yo, con la asistencia, la asesoría de algún banco de inversión de prestigio internacional que de alguna manera permita que cualquier proceso no sea visto como un tema de moratoria o un tema de default, que sea visto como un mecanismo amigable de mercado voluntario que ayude a darle un reperfilamiento a los vencimientos, porque efectivamente a partir del año 25, 26 sobre todo, el aumento de capital e intereses nos va a complicar
la capacidad de financiamiento de las finanzas públicas. Y ahí el apoyo internacional de los multilaterales es fundamental, pero no solo eso, también obviamente todas las reformas que no se han hecho, la reforma de la seguridad social, la reforma laboral, el tema del tamaño del Estado, el asunto del rol de las empresas públicas que cité y el rol del Estado en estos asuntos, el manejo de los subsidios. Estos son aspectos que tiene que enfrentar el gobierno y, como dije antes, ojalá en el menor tiempo posible y al inicio de la gestión. Ahora, economista, generalmente hablamos de reducir el tamaño del Estado, pero esto genera algunas preocupaciones, sobre todo cuando pensamos en términos de dotación de servicios en salud, servicios básicos, servicios ahora respecto de la inseguridad, el tema de educación. Cuando hablamos de reducir el Estado, ¿hacia dónde debe apuntar? ¿En dónde debe reducir? Creo que en esto siempre se presta a que se entienda como que esto es una forma de despedir personal y de esta manera reducir el o de eliminar entidades gubernamentales, quizás ministerios. Esto va por varios ámbitos, fíjese usted. El uno es el que ya cité, el definir el rol, porque cuando usted no tiene definido el rol del Estado, usted entra a participar en actividades que no le competen y descuida recursos para otros. Si el Estado está metido en temas empresariales, lo que hace es desperdiciar fondos que podrían optimizarse en otros ámbitos. Primer tema. Segundo, efectivamente en materia de nómina, en materia de sueldos y salarios, el sector de policía, educación, salud y Fuerza Armada concentra cerca del 80% de la nómina. ¿Esto es verdad? Sí es verdad. Pero eso no quiere decir, y esto es bueno que se entienda, que en estos 4 sectores no existen problemas de eficiencia en el uso de los recursos. No tiene idea la cantidad de desperdicio de fondos que existen en estos ámbitos. Le voy a dar unos pocos ejemplos. La Constitución le obliga a que usted le asigne el 6% del PIB este año 25 al sector, a la educación y el 4% al sector de la salud. Pero no existe ninguna meta. No existe rendición de cuentas, no existen objetivos. Es decir, es plata que se entrega, quién sabe en dónde termina usándose esos recursos. Entonces, un manejo de la rendición de cuentas adecuado con objetivos y metas va en la dirección de la reducción del tamaño del Estado, porque probablemente usted, bien manejado los recursos, no va a necesitar tanta plata y el tamaño del Estado puede empezar a concretar en un tamaño mucho más sostenible en el tiempo. Entonces no es simplemente pensar que porque hablamos del tema es una política de despido masivo de personal, no va por ahí la cosa, sino en la gestión. Fíjese usted en la administración de hospitales públicos, en el propio aporte del Estado a la seguridad social, que es un problema para la seguridad social, pero también es un problema fiscal. Pero tampoco hay reforma institucional en el seguro. Entonces, hay muchos ámbitos sobre los cuales podemos trabajar para que en el tiempo podamos ir logrando un tamaño del Estado mucho más sostenible. Así que sí es bueno siempre, de alguna manera, matizar este concepto para que no se malentienda qué es lo que se pretende buscar. Otro tema sobre el que quisiera pedirle su opinión es la complejidad de las actividades comerciales, de los suministros en Ecuador. Durante los primeros 100 días del gobierno de Trump escuchamos más de una vez a expertos en temas de comercio, de economía, de finanzas, incluso deplorar que Ecuador no haya consolidado un tratado bilateral de comercio con los Estados Unidos, por ejemplo, que lo tienen algunos de los países vecinos. Ecuador tiene uno con la Unión Europea, otro con la China, entre los más importantes. Pero en la contraparte, aquí hay quejas del comercio informal. Ayer dialogábamos con un ejecutivo de la Cámara de Industrias de Cuenca y hablaba sobre los efectos de sistemas de compra directo como 4x4, Temu, Amazon, que envía directamente ahora a Ecuador con muchas facilidades. Se señalaba que estos sistemas evaden impuestos y que la cifra podría estar llegando a unos $2.000 millones anuales de efecto para el fisco
y que se ha constituido una fuente de competencia desleal para el comercio y la industria local. La industria local, simultáneamente, para defenderse, pide exenciones al impuesto a la salida de divisas. Lo que quisiera preguntarle, para tratar de entender esta situación que estamos viviendo y la que se va a dar en el futuro cercano, con el nuevo escenario de la guerra de aranceles de Trump, ¿qué es lo que va a suceder? El tema se vuelve más enigmático en cuanto a lo que se viene. Bueno, usted ha topado varios temas, Gustavo, y no es de fácil respuesta, porque son múltiples aristas que engloban el tema de las relaciones comerciales. Fíjese algo. Pretender suscribir un acuerdo de libre comercio similar al que lo hizo Colombia y Perú en su momento, en esta coyuntura, con los anuncios del presidente Trump, le veo muy complicado. Yo creo que ese tipo de acuerdo, este momento no es viable. Ahora bien, eso no quiere decir que no se busque un acuerdo que le podría yo ponerle comillas y llamarle de facilidades comerciales, que le permita al país beneficiarse, uno, de la buena relación que tiene hasta política con el gobierno norteamericano, dos, en el arancel, que ahora tenemos, por cierto, esos 90 días de stand-by que se aplicó en el arancel nuestro versus el de los otros países, segundo tema. Tercer tema, en las acciones paralelas que podemos adoptar para poder competir mejor en los mercados. Le doy un ejemplo, el tema laboral. Este es un costo de producción que incide directamente en la capacidad de competencia en los mercados de exportación. Una reforma laboral bien hecha en el Ecuador le va a ayudar a toda la economía, pero en especial al sector exportador. Y le va a ayudar a compensar parte de los desafíos que tiene con la situación internacional. Entonces, ese es el otro asunto. El tercero o cuarto punto, en base a lo que usted anota, es que yo no estaría muy seguro que las cosas terminen como están anunciadas. El presidente Trump ha hecho bastantes anuncios por la presencia de Estados Unidos en el mundo, representa el 27% del PIB mundial, es más de un cuarto del PIB mundial. Ha ido ajustándose a algunas circunstancias. Fíjese lo que ocurrió con la China mismo, que hace pocos días hizo un anuncio de que el arancel no va a ser tan alto, sino menor. Entonces me da la impresión que como él es un hombre de negocios, lanza el anuncio, se alborotan los mercados y después empieza la negociación y el acomodo. Entonces no tenemos todavía claridad cómo mismo vamos a terminar en este proceso. Entonces yo no quiero especular mucho más, pero yo creo que se han lanzado los dados, esos dados están dando vueltas, pero todavía no se parquean. Y sobre esa base habrá que ver cómo termina este tema. El comercio por canales directos como los que usted menciona, yo no tengo los números, no creo que llegue a tanto como la cifra que se mencionó, no lo niego tampoco, pero de todas maneras hay que reportar esas transacciones. Cuando usted hace alguna transacción de esa naturaleza, es un tema de reporte, y ahí obviamente las autoridades tienen que ver cómo actúan. Si eso lo están viendo como un tema de evasión o de competencia desleal, pues tendrán que ver cómo participan, pero normalmente ese tipo de transacciones ingresan por los canales regulares, no ingresan por los canales irregulares. No es que usted puede pedir una refrigeradora y traerse la refrigeradora y que no coste ninguna parte. En esencia eso está regulado. Quizá el ejemplo más claro es el sistema 4x4. Tal vez, puede ser, pero ahí no sé si los montos sean en la magnitud que se cita, pero no tengo prueba en contrario tampoco. Pero eso es un tema de actuación de las instituciones de regulación para facilitar el comercio, por cierto, no para ir en contra del comercio. Y termino con algo adicional que usted mencionó que me parece importante. Uno de los peores impuestos que ha creado el gobierno del expresidente Correa fue el tema del impuesto a la salida de divisas, que se lo puso, recordemos todos, como supuestamente una forma de evitar la salida de capitales.
y al cabo de los años se convirtió en el tercer impuesto de mayor recaudación, después del impuesto a la renta y el IVA. ¿Qué significa esto? Que a pesar del impuesto, los capitales siguieron saliendo. ¿Y por qué se da eso? Porque no hay confianza, no por la tasa del impuesto, sino porque no hay confianza. Entonces, como ya termina siendo un impuesto desde el punto de vista recaudatorio importante, tienen que armar un mecanismo de desmontaje gradual. Y eso es algo que ya empezó a aplicarlo, recuerda usted, el gobierno del expresidente Lasso, pero después se suspendió y ahora estamos nuevamente en el 5%. Yo creo que esto hay que irlo desmontando gradualmente, porque por concepto el impuesto a la salida de divisas es un impuesto contrario al libre flujo de capitales, y una economía sin moneda propia como es el Ecuador, dolarizado, imponer una restricción al libre flujo de capitales a través de un impuesto como este es un despropósito total. Tendrán que levantarlo en el menor tiempo posible para que la afectación fiscal pueda irse administrando, pero eso tiene que eliminarse. Economista Pozo, hace un momento también usted manifestaba que es necesario que el gobierno que estará al frente hasta estos nuevos 4 años tenga clara la película, es decir, hacia dónde le quiere llevar al Ecuador y cómo. ¿Usted considera que de lo que ha podido ver, todavía no conocemos quién estará al frente del equipo económico en este nuevo periodo? Por el momento está Sarija Moya. Sin embargo, de lo que usted ha podido ver, ¿considera que el presidente Daniel Noboa tiene claro qué va a hacer y qué va a proponer para el Ecuador? A ver, recuerda que hubo un avance, yo diría, no despreciable de ninguna manera, en el acuerdo con los multilaterales y las metas que se han venido cumpliendo. Quedó en suspenso un desembolso por el periodo electoral, pero hay que volver a ello. Entonces, desde ese ámbito yo creo que sí ha habido una mejora y ha habido un avance. Pero en lo otro estamos parqueados. Inclusive retrocedimos, me refiero al crecimiento económico y a las mejoras de empleo y todas las reformas que ya cité que tenemos que emprender. Creo que con el inicio del nuevo periodo del actual gobierno, porque es el mismo, es muy importante el escuchar el mensaje hacia dónde va. En materia de política económica usted tiene que ser en eso muy riguroso. Tiene que tener un mensaje y una difusión de dar el norte, es decir, voy a apuntar hacia acá, para que todos sepamos, capaz no todos estarán totalmente de acuerdo, pero que sepamos que el gobierno se va por ahí, primero. Segundo, la profundidad de las decisiones. La profundidad es muy importante, no solo la dirección, sino la profundidad, hasta dónde me voy, hasta dónde quiero llegar en ciertas reformas, en ciertas políticas. Y tercero, la oportunidad, que eso calza en lo que mencioné. ¿Qué es la oportunidad? Cuando se adoptan las decisiones. Porque usted puede tomar una decisión en la dirección correcta, en la profundidad adecuada, pero lo hace a destiempo. Y eso puede dar lugar a que el resultado no le llegue. Eso creo yo que debería anunciar el gobierno con el motivo de la posesión de su nuevo periodo, y sobre esa base tener todos claros el norte, el camino hacia dónde vamos a transitar. Por lo pronto ha habido estos avances, pero como que ha faltado esa claridad de exactamente hacia dónde queremos transitar. La misma iniciativa de la asamblea que comentamos al principio, no sabemos qué mismo quieren hacer, que es parte del problema, hacia dónde quieren llegar, que es un tema solo en la justicia o de las instituciones de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, o a dónde quieren llegar, y en el ámbito económico qué mismo quieren hacer. Esa claridad no hemos tenido todavía. Yo esperaría que con el cambio de gobierno estos mensajes lleguen al país para tranquilidad de todos. Finalicemos, economista Pozo, con su opinión sobre ese último reporte del Banco Mundial sobre América Latina y el Caribe, que habla de una recuperación de Ecuador del menos 2% del 2024 a un crecimiento económico del 1,9%, pero viene de la mano de una advertencia. El Banco Mundial advierte que detrás de ese leve repunte se esconden riesgos económicos que pueden estancar al país por años. Bueno, lo que usted acaba de citar al final es correcto.
Si no se hacen las reformas y los cambios de fondo, efectivamente el riesgo de estancamiento prolongado está ahí sobre la mesa, eso no lo podemos negar. Caer en el 2 y crecer al 1,7 o al 1,9 es recuperar, comillas, la caída del año previo. El país no puede darse el lujo de tener crecimientos tan pequeños. Si no identificamos proyectos grandes que atraigan recursos de infraestructura, ahí está el tema petrolero, ahí está el tema minero, el agroindustrial, las obras grandes de infraestructura, eso nos va a permitir crecer a tasas del 4, del 5, y si eso logramos que se mantenga por un periodo de 1 o 2 décadas, ahí vamos a ver los resultados para la población, ahí vamos a sentir lo que es una economía en crecimiento. Pero con un crecimiento del 1,9, el 1,7, cuando caímos el 2 del año pasado, obviamente no va a ser perceptible para la ciudadanía. Bien. Gracias nuevamente por habernos acompañado, economista Pozo. A ustedes, muchas gracias. Declaraciones del economista Mauricio Pozo, fue en 2 ocasiones ministro de Economía. Son las 8.